8 horas un minuto en el territorio continental ecuatoriano y en Morena Noticias. Ya nuestra compañera Mayrita señalaba que nuestro próximo invitado, televidentes y oyentes, es nada más y nada menos que una distinguida amiga de esta casa por muchos años. Ella es de casa. Es de casa, la doctora Ivonne Núñez Figueroa. Sí, señor. Ministra de Trabajo, ahora nos visita en esas condiciones. Ya mismo firmará el libro de la historia de Radio Morena. 8 de la mañana con 1 minuto. Qué gusto recibirla nuevamente, ministra, ahora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Bienvenida a Radio Morena. Muy buenos días. De frontera a frontera. Morena siempre la primera. Para mí siempre es de muchísima satisfacción y de agrado venir a mi casa, a Radio Morena, porque con ustedes hemos construido historia. Sí. Yo al ingresar el día de hoy, en esta mañana aquí a la radio, me acordaba cuando inauguramos este espacio radial para la ciudadanía, y lo que más me gustaba en ese momento era el teatro. ¿Y madrugaba usted también? Sí, madrugaba, y yo decía, este es el teatro popular, y fui un rato a ver el teatro. Buenos días con todos los radioescuchas, aquí estoy. Oiga, ¿me permite usted primero, sí, señora ministra? Doctora Ivonne Núñez Figueroa, atleta, mujer de letras, mujer de derecho, y por sobre todas las cosas, ¿qué ha cambiado a esa mujer que sé y conozco? Y tuve el privilegio de ahora poco saludar a su señora madre. A mi mami Esperanza. Doña Esperancita, que no deja de modular el radio aficionado y también las ondas de una estación de radio que han sido siempre vinculadas. ¿Cómo la ve usted a la sociedad ahora como ministra? ¿Qué le ha hecho falta y qué se ha dejado de hacer? ¿Y qué tenemos que decirle a los ecuatorianos sobre lo que usted tiene ahora a cuesta, a su cargo, el Ministerio de Relaciones Laborales? Yo a la sociedad ecuatoriana la veo con muchos deseos, con deseos de cambios, y en esos cambios incluyo el básico en este momento, que es tener seguridad para caminar, tener seguridad para trabajar, tener seguridad para vivir. Yo creo que ese es el primer deseo de cambio que le veo a la sociedad. En mi área, que es el área laboral, le veo el deseo de tener el ejercicio pleno a poder ejercer un trabajo, tener un trabajo. Por eso sostengo que el derecho al trabajo no debe ser en el Ecuador un privilegio, que ese derecho consagrado en la Constitución, que además es un derecho innato del ser humano, en el momento en que ya lo pueda desempeñar a plenitud, teniendo la oportunidad como ministra de Trabajo, gracias a la propuesta formulada por nuestro líder Daniel Noboa Sin, hay que cumplir en lo posible con este derecho tan importante y derecho vital de todo ser humano a tener un trabajo que le permita lograr realizaciones y también avances como ser humano. En ese sentido, se puede entender por qué insistimos ante la Asamblea, en el primer proyecto de ley urgente económico que presentamos, que fue el proyecto de ley de impulso de trabajo a los jóvenes. El día de hoy en el Ecuador existen más de 60.000 puestos de trabajo que han sido creados para jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Y se siguen creando más puestos de trabajo porque nosotros utilizamos allí una estrategia que Naciones Unidas la ha reconocido. Él le ha dicho al Ministerio del Trabajo que la estrategia que se utilizó fue una estrategia correcta, que antes ningún gobierno la había utilizado, que es el tema de los incentivos tributarios. Por ejemplo, hay incentivos tributarios de más del 150% para las empresas que contratan a nuestros jóvenes que por A o B razón cumplieron una pena privativa de libertad. Nadie había pensado en nuestros jóvenes que por A o B razón tuvieron que estar en las cárceles. Eso es un gran logro de orden social y también de orden humano. Entonces, este es el Ministerio de Trabajo que dirijo. Bueno, primero darle la gran cordial bienvenida a la ministra de Trabajo, buena amiga nuestra de toda la vida, compañera de luchas universitarias,
compañera de la vida también, porque siempre hemos estado en algunos servicios públicos en favor de la gente. Y la gente ha visto bien esto de pagarle después de 16 años a los trabajadores de la cervecería. La gente dice, oye, qué bien, ahora el propio gobierno se ha preocupado, la propia ministra, en nombre del presidente de la República, ha venido. Y lo interesante es que sin ningún intermediario. Eso significa que la gente va a coger su platita completa, nadie va a chantajear, nadie va a extorsionar. Bueno, inclusive hasta los abogados tendrán que ver cómo cobran sus emolumentos, porque esa es otra cosa. Pero eso es interesante, ¿no? Eso significa una especie de inaugurar un tanto la justicia reclamativa de los trabajadores. Sí, hasta el día de ayer en el caso de cervecería se habían acreditado más de 15 millones de dólares. El día de hoy es el último día de recepción de documentos porque se receptan los documentos y en 24 horas se hacen las respectivas acreditaciones. Hasta ayer habíamos depositado en las acreditaciones ese valor económico. Hoy cerramos hasta las 6 de la tarde. La recepción de documentos ha sido ordenada, hemos dado las atenciones prioritarias a quienes la requieren, hemos tenido las seguridades del caso, no solo con la presencia de la fuerza pública, sino con las ambulancias y los médicos, porque nunca me imaginé, y son emociones que uno ve en ese momento y dice, caramba, gracias vida por enseñarme a seguir profundizando el derecho real, a darle a cada quien la razón que tiene y también acompañarlos en este proceso. Hemos visto personas, por ejemplo, que se desmayan de emoción, que se les quiebra la voz y lloran y agradecen. Entonces yo lo único que hago es darles un abrazo porque esa es mi naturaleza y compartir con ellos la alegría de saber que el derecho debe reconocer siempre y darle la verdad a quien la tiene. 16 años de uno de los casos más injustos en materia laboral y que el derecho constitucional, porque no fue la justicia ordinaria, no fue el trámite administrativo en el Ministerio de Trabajo, porque el caso de cervecería se inició en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo les negó siempre el derecho que les asistía, hasta que finalmente fue la justicia constitucional y una corte de primer nivel presidida en ese entonces por el doctor Alfredo Ruiz Guzmán, quien tomó la decisión en el año 2018 y reconocer este derecho, que es el derecho de las utilidades a 2.608 ex trabajadores, y la Corte actual, en la verificación y seguimiento de esta sentencia el año pasado, le dispuso al Ministerio que receptara los valores correspondientes al pago por utilidades de cervecería y que de manera inmediata remitiera al contencioso administrativo. Como el trámite no había sido remitido al contencioso administrativo después de la recepción del dinero en el periodo administrativo anterior del Ministerio del Trabajo, el presidente dispuso que de manera inmediata el Ministerio procediera a cumplir con lo ordenado por la sentencia de la Corte Constitucional. Y esta ministra, evidentemente, no solo por conocer el derecho laboral, no solo por conocer este caso que lo conocemos la sociedad entera, de manera inmediata dio cumplimiento a esa disposición. Fue un trámite un poco largo porque liquidar llevó bastante tiempo. Las liquidaciones tienen diferentes valores por los años. Y algo interesante, este caso se asemeja mucho al caso de la empresa eléctrica del Ecuador cuando paralizaron actividades en 1996 reclamando utilidades. ¿Por qué hay una similitud? Por la forma en que se liquidó, porque muchas de esas utilidades corresponden a épocas cuando en el Ecuador teníamos sucre. Entonces, cuando uno ve una utilidad de $10, de $6, dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta utilidad salió solo por este valor? Entonces, sucedió exactamente lo mismo. La liquidación la calcularon al sucre de la fecha en que se reclamaba el pago de utilidades. Pero en definitiva, el pago de utilidades estará abierto hasta el día 5 de octubre del año actual, porque hay casos, por ejemplo, de muchos ex trabajadores que no viven aquí, viven en el extranjero y por la cantidad, por lo acumulado que tienen allí de valores a recibir, han pedido que ellos van a venir en próximos meses. Y es mi obligación conversar con todos, como lo hemos venido haciendo con todo el equipo, además del Ministerio de Trabajo que tuvo que trasladarse de la ciudad de Quito aquí, el pago directamente con los inspectores de trabajo en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Registro Civil. El día de hoy cumplimos con esta deuda social. Sí, yo recuerdo que la Comisión
de trabajo en la que yo trabajaba en el Parlamento Nacional, ellos iban siempre y bueno, y lo hicimos comparecer muchísimas veces al ministro Donoso, y siempre él ponía un pretexto, el otro pretexto, que no se ponían de acuerdo entre los representantes de los trabajadores, que solo tenían que poner uno, que ni sé cuánto, bueno, pretexto y pretexto. Acá ya se consolidó. Eso significa que como que hay un nuevo amanecer en esto, en conceptos, ¿no? No es una extrema derecha que está en el gobierno, sino una especie de solidaridad o, digamos, una cuestión humanitaria. Pero también hay otros trabajos allí que cumplir, como por ejemplo de los ex trabajadores municipales. Lógico, no han recibido, ahí no recibirían nada porque eso era en Sucre, de la ciudad de Guayaquil. Yo tengo ahí, yo era concejal de la ciudad. Bueno, ese caso todavía no ha llegado donde usted, pero ¿qué significa ahora eso de buscarle empleo a la gente, ¿no? Los jóvenes no tienen alternativas, los jóvenes no encuentran un camino, y para ellos pues $200, $300 o lo que sea, o las horas que tengan que pagarse, significa mucho. ¿Por qué? Porque es el nuevo aprendizaje. Pero ¿qué significa eso? Garantías para ellos y garantías para los otros contratos. Eso explíquenos un poquito. A ver, en el mundo de la empleabilidad, como se lo denomina de manera internacional, en el manejo del lenguaje cultural, la empleabilidad no es otra cosa más que la búsqueda del empleo pleno con un salario digno. Así se resume la empleabilidad. ¿Cuál es la población económicamente activa en el Ecuador? Es de más de 8 millones de habitantes, 8.310.000 ecuatorianos que componemos este mundo de la población económicamente activa. Cuando uno dice 8 millones de ecuatorianos, tiene que ir al análisis. ¿Cuántos tenemos empleo pleno? Empleo pleno tenemos, el sector privado emplea más o menos 2.400.000 personas. Más o menos 500.000 personas en el sector público. Podemos hablar entonces que en el Ecuador existen 2.800.000, 2.900.000 personas que tenemos empleo pleno. Y usted dice, ¿y la diferencia para llegar a 8 millones y pico dónde se encuentra? Se encuentra en el mundo de la informalidad. Y los que tienen subempleo, 1.700.000. En la categorización que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, dice que en el Ecuador no tiene empleo el 3.8% de este mundo de la población económicamente activa. Cuando uno hace un análisis ya un poco minucioso, tiene que identificar allí sectores sociales, edades y también sectores vulnerables. Y voy a empezar por el último, el sector vulnerable, que es donde el Ministerio ha identificado que es importante darles trabajo, que son las personas de la tercera edad, hombres y mujeres, que no tienen trabajo y se les dificulta conseguir trabajo, porque no es fácil para una persona de más de 45 y 50 años de edad conseguir trabajo. Cuando el Ministerio habla y dice el trabajo por hora, nosotros identificamos a este sector, porque además a muchos de ellos les faltan cumplir aportaciones para tener el derecho a la jubilación. Tenemos otros sectores que son importantes, en el caso específico de las mujeres, pero allí el derecho laboral y el derecho social en el Ecuador, y usted participó, ex asambleísta, y espero verlo pronto en la Asamblea Nacional, porque siempre ha sido un gran hombre y lo sigue siendo, y usted estuvo en la Comisión de lo Laboral y Social, y hay que decir siempre la verdad. El abogado Luis Almeida participó entusiastamente en la aprobación de la ley Violeta. Y esa ley Violeta, que fue trabajada también con la ex asambleísta, hoy embajadora de Ecuador en España, me refiero a la doctora Vilma Andrade, sí. Ustedes fueron muy entusiastas en la ley Violeta, que es una ley que ya está en vigencia, que también entrega incentivos tributarios para las empresas que contraten a mujeres. Y el Ministerio de Trabajo, después de la aprobación y expedición del reglamento el año pasado, antes de que el presidente Daniel Noboa asuma el ejercicio que le da la Constitución como presidente de la República, la conducción del Estado, se expidió este reglamento, y el reglamento establecía menos de 90 días para la elaboración y el cumplimiento de los planes de igualdad en el sector público y privado. Aquello era imposible cumplir,
Por eso el Ministerio de Trabajo, que es el ente rector, ha dado un plazo de 6 meses, emitió el acuerdo ministerial y en 6 meses vamos a ver en el sector público y en el sector privado quienes han cumplido los planes de igualdad. Y les tengo una noticia, ayer que hicimos una revisión de qué empresas, sobre todo el sector privado, porque el sector público en este momento no está haciendo contrataciones, tampoco hay concursos de mérito y oposición, a excepción de la función judicial, pero no es una dependencia del Estado, ellos tienen su independencia totalmente consagrada en la Constitución. La primera institución o el primer ente que en el sector privado cumple con los planes de igualdad es la banca. La banca, del resumen que hicimos allá el día de ayer, cumple con los planes de igualdad. Por tanto, el Ministerio de Trabajo entregará en el momento oportuno para encontrar también, porque tenemos que hacer los balances en el sector privado, quiénes más cumplen con los planes de igualdad. Entregaremos el sello Violeta, que es un sello que marca el distintivo que la empresa ha cumplido y va a seguir cumpliendo con el tema de los planes de igualdad, que es la equidad entre hombres y mujeres para tener empleo pleno. Entonces, usted fue gestor, abogado Luis Almeida, amigo Lucho, usted fue gestor de la ley Violeta, y así lo voy a seguir diciendo, como fueron gestores muchos asambleístas, y también fue gestor el hoy presidente Daniel Noboa. Sí. Tenemos otra ley en el ámbito laboral y en el ámbito social, que es la ley de los planes de igualdad de remuneraciones. Esto va a llevar bastante tiempo, pero en definitiva, hoy en el Ecuador nos encontramos frente a una nueva cultura laboral y el Ministerio de Trabajo está empeñado en hacer campaña de la implementación de la cultura laboral para que todos en el Ecuador, sin excepciones, corrigiendo errores, avanzando con acierto, pero en igualdad de pensamiento de que debe haber más trabajo en el Ecuador y que el trabajo sea digno, con un salario justo y debidamente reconocido, que se cumplan con todos los requisitos que establece la ley de afiliación al Seguro Social. Todos arrimemos el hombro para que en el Ecuador exista seguridad social, trabajo digno y empleo pleno para quienes de verdad lo requieren, e incorporar a todos los sectores. Pero le quiero decir algo, en el tema de la ley Violeta, me preguntaban ayer, muchas gracias, me preguntaban ayer que se habla solo de mujeres, que cómo se va a hacer con la comunidad LGBTI. Y este ministerio la próxima semana firma el convenio con la comunidad LGBTI del Ecuador, porque ellos también tienen sus derechos. Ellos han luchado durante mucho tiempo para ejercer el derecho a ser reconocidos. Si tienen su derecho intrínseco al reconocimiento, al respeto a su decisión, al respeto a su inclinación, al respeto a su identidad, también va acompañado el respeto al derecho al trabajo. Ministra, hay tanto trabajo por hacer, ¿no? Justicia a favor de nuestra gente. Hay el trabajo penitenciario, que quien os habla lo puso como proyecto y es ley de la República. Eso está en el ordenamiento del Código Orgánico Integral Penal de marzo de 2023. Es que también el ser humano que está allí hay que reincorporarlo. Por ejemplo, con un trabajo de obra pública, ahí hay falta hacer todavía un reglamento. Se la voy a hacer llegar para que usted pueda hacer algo. Y el otro es los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos, que también es un proyecto de ley que lo hice yo. Es una ley para los trabajadores, los cuidadores de carro, de nuestra gente, que lo podemos organizar, que pueden servir de ayuda en la seguridad, en la limpieza de la ciudad, que anden bien uniformaditos. El ministerio podría hacer allí un ordenamiento para que esto sea pues un ejército de personas que tengan oportunidad de trabajar, de vivir, de comer. ¿Qué pudiéramos hacer allí? Además que hay una cuestión de una afiliación especial que se creó allí, pero que tendrían que aportarla ellos, lógicamente, o en algún momento algún gobierno hacer tan igual como el trabajo del Seguro Social Campesino. Hay muchas cosas por nuestra gente que hacer. Sí, me gusta lo que usted acaba de decir, porque es verdad, hemos estado compartiendo el mismo criterio con el viceministro de Trabajo, el doctor Tito Palma, quien es muy alineado al tema de la asociatividad. Y en eso lo vamos a invitar a que colabore con nosotros en el Ministerio de Trabajo. Hemos armado ya los grupos consultivos, tanto de exministros, pero también de grandes amigos y de personas conocedoras del derecho social como lo sigue siendo usted.
Asociatividad en todas las áreas, en todos los sentidos, porque miré en el informe que usted lo detalló a plenitud en este espacio, la agricultura, en el agro hay una mayor densidad de la informalidad, como señala el abogado Almeida, que esa ley hay que aprovecharla, hay que empoderarla de la ciudadanía, la de los trabajadores autónomos, como exige la normativa que debe de ubicárselo. Ahí hay un trabajo por hacer muy fuerte. Hay un trabajo, el día de ayer tuve contactos con el viceministro de Trabajo de Colombia, quien ha visto con mucho entusiasmo el trabajo que realizamos en el Ministerio de Trabajo y me ha invitado a que lo visite para compartirnos la experiencia de cómo asociaron a quienes hacen el trabajo de las motonetas, el sector del conocido como Uber. Entonces yo le dije que inmediatamente voy a ir, pero que me dé unos días para conversar, porque hay que tomar las buenas experiencias. Entonces vamos a entrar al mundo de la cultura laboral y requerimos que los mejores ciudadanos como usted, Luis Almeida, nos ayude a que los ecuatorianos, todos sin excepción, tengan un trabajo digno y un salario justo. La ciudad de Guayaquil tiene por lo menos unos 50.000 trabajadores de calle, unos 500.000 trabajadores autónomos, que hay de diferente forma a organizarlos, ¿no? No solamente el cuidador de carro, está el vendedor ambulante, que le llaman, ahora llamamos autónomo, lógicamente, está el trabajador que hace de sus uñitas, arregla, o que va de casa en casa presentando un servicio. Son oportunidades de trabajo, ¿no? Y que la gente se sentiría, porque el trabajo es el que dignifica al hombre. No hay otra cosa tan bella que ganarse un centavo con el sudor de la frente. Y nuestro pueblo, que es un pueblo digno, siempre tiene esa emoción. Con el arte, sí, que es verdad. Real, ¿no? El Sí, artesano. Sí, sí. A mí me entusiasma cuando voy a las empresas y me invitan y veo a los jóvenes y me abrazan, me ven como una madre. El otro día me decía uno, por fin tengo camellín. Y yo le digo, sí, hijo, tenemos camellín, pero dedícate también a estudiar para que seas un profesional. Y yo le contaba que yo alguna vez cuando hubo la crisis bancaria y me tocó migrar a otro país, también limpiaba casas, y que uno empieza por algo. Yo fui cajera de supermercado y a mí, yo lo cuento con mucho orgullo y lo cuento con risa, y les cuento algo. Ahora que se acaba de concluir el juego de tenis en Miami, hace muchos años, en enero había el famoso Ericsson, y yo revendía tickets para la entrada del tenis, y yo decía, you want a ticket 25, etcétera, etcétera. Me ganaba mi billetico y después me iba a ver el partido de tenis. Y después, bueno, a mí el tenis siempre me ha gustado, pero son las historias de superación. Pero ¿qué era lo lindo? Lo lindo era llegar a la casa con algo de dinero. Así es, esa es la aspiración de muchísimos, de miles de jóvenes en el país. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, pero hay preocupación de un extremo a otro extremo, ministra. Hay miles de jóvenes que quieren empleo, que buscan todos los días, salen a la calle para encontrar algo y llevar a su casa. Pero por otro lado, también están quienes han dado toda su vida en su trabajo y en el momento de la jubilación no tienen una jubilación digna todavía. Quizá por el lado del IES cobran su pensión jubilar, pero hay otros que la jubilación patronal no se hace efectivo. Ahora mismo tengo 2 casos. Me han enviado un mensaje de felicitación a la ministra porque es ministra de Territorio, me dicen. Hay problema para cobrar la jubilación de los trabajadores eléctricos por no acogerse a la procuración pagando el 22.4%. Han tenido una reunión vía Zoom con usted, me indican, pero también yo revisaba, hay cifras y datos de quienes se pretenden jubilar o se han jubilado, tienen la petición de jubilación y han pasado años y no se concreta. Yo revisaba una profesora mía de escuela que ha presentado que se jubiló en el 2020, es 2024 y todavía no hay nada. Y así miles de adultos mayores que pasaron trabajando y que incluso ahora hay riesgo con todo lo que se pretende con las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay, o sea, zozobra para entrar a trabajar y también para salir. Mire, el tema de la jubilación es un tema de deuda social del Estado. No es una deuda social de ahora, es una deuda social de muchos años. Por ejemplo, ahí me viene a la memoria cuando se tuvo que crear las famosas Trole 1 y Trole 2 en lo que era el Congreso Nacional,
porque la jubilación quedó explotada del sucre al dólar en $4. Se ganaba 100.000 sucres y pasaron a ganar $4. Y esta ley definió y estancó una jubilación en $20 mensuales. La historia de la jubilación es un poco, le podría decir, a veces olvidada, es una historia olvidada. Y el caso que usted comenta a mí me indigna porque si hay un procurador judicial quiere decir que vio la defensa del derecho a percibir la jubilación más como una ganancia económica que como un derecho consagrado. Y no es que estoy en contra de que alguien que es un profesional cobre valores, porque ese es parte del ejercicio profesional, es su trabajo ya. Pero puede darse el caso que no se insista porque lo que se pactó, que no se insista con la reclamación porque lo que se pactó no se ha venido cumpliendo o no están de acuerdo. Yo le doy ahí simplemente una lectura muy ligera, pero le quiero decir que hay muchas personas que en el Ecuador son obligados a jubilarse cuando la obligación no nace por parte del empleador como obligatoriedad, sino que la obligación surge de una voluntariedad de conformidad a lo que dice la norma, cumpliendo con las aportaciones y con la edad mínima para jubilarse. Yo conozco casos en la Universidad de Guayaquil de personas que fueron jubilados a la brava porque el día que cumplieron 70 años, en vez de entregarle una bonita tarjeta de Happy Birthday, de cumpleaños feliz, de reconocimiento, lo que le entregaron fue su desvinculación con la universidad. Y hasta la presente fecha, hasta el día de hoy, no cobran su jubilación. Igual sucede en la función judicial. El proyecto está en la Comisión de Derecho al Trabajo, lo presenté yo, para evitar esto, porque hay que hacer una reforma de la ley orgánica de la función, de la ley de educación superior, y acoplarla a la otra ley. En realidad es injusto. Hay grandes abogados, grandes médicos que están en lo mejor de su cerebro. Por ejemplo, yo no quiero decir nombres, pero que saben todo. Sin embargo, lo cual los obligan a jubilarse. Nuestro viceministro, el doctor Tito Palma, es una persona que supera la edad de la doble primavera. De la doble primavera. ¿Y quién puede dudar de la capacidad intelectual, moral y ética del doctor Tito Palma? Nadie. Absolutamente nadie. Es el mejor aliado que tiene el derecho laboral en el Ecuador, y con él estamos construyendo hechos que son muy significativos y normas trascendentales dentro de la conducción del Ministerio de Trabajo. Y como él le podría dar muchos otros ejemplos, pero en definitiva en el Ecuador lo que ha existido es el irrespeto al derecho, y hay que pagar la deuda social a los jubilados. ¿Y qué hacer? Porque ahí la jubilación patronal, le ponía el ejemplo de miles de maestros. Nosotros somos lo que somos por la educación que recibimos de la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Qué hacer con ellos? Mire, se puede hacer mucho. El Ministerio de Trabajo creó ya en este momento, por obligación legal, la Comisión de Estudio Técnico para sustentar el dinero que requiere el Estado para el pago de las jubilaciones. Son más de $200 millones, y nosotros como ente rector ya conformamos la comisión. Y créanmelo, que lo voy a hacer. Voy a insistir con el ministro de Economía y Finanzas, sobre todo ahora en el mes de abril y posteriormente en los siguientes meses, para tener el dinero necesario y poder entregar los recursos a este sector tan olvidado, que es el sector de los jubilados, que por cierto, todos vamos a llegar a ese momento, a la doble primavera. Doctora Ivonne Núñez, rápidamente, sí. Buenos días. Se habló de los sueldos dorados en algunas empresas públicas, entre ellas CNT. Aquí estuvo don Richard Párraga, y sorprende que un tribunal del mismo ministerio aprobó un nuevo contrato colectivo para los trabajadores, y esto implica un gasto de más de $7 millones. Mire, en el Ministerio del Trabajo se aprobaron muchas decisiones que no corresponden a los mandatos constituyentes a través del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En el momento en que el Ministerio del Trabajo ha dispuesto
que se debe cumplir con un decreto presidencial, que no es un decreto del actual presidente, es un decreto del expresidente Lenín Moreno, y antes también emitió un decreto en el 2015 con el salario para el señor presidente en esa época de $5,656. Lo hizo el expresidente Correa. El presidente Lenín ancló en $5,072. En el momento en que ese decreto entró en vigencia, también entró en vigencia un acuerdo ministerial, pero en el análisis técnico que nosotros hicimos nos dimos cuenta que no se había cumplido ni con el decreto ni con el acuerdo ministerial. Y encontramos que lo pertinente era incluir ahora sí el control de ¿quién? El control de la Contraloría General del Estado. Y eso es lo que hemos hecho. En relación al contrato colectivo, también a través de un tribunal de conciliación y arbitraje aprobaron en el Ministerio de Trabajo bonificaciones complementarias y muchos derechos que según ellos debían ser reconocidos en el siguiente contrato colectivo. Pero ¿cuál es el problema allí? El problema básico es que no tienen el informe, nunca tuvieron el informe de sustentabilidad económica del Ministerio de Economía y Finanzas, porque un contrato para otro contrato, lo primero que se analiza es cuánto va a costar el próximo contrato. Entonces, ahí encontramos indexaciones salariales, encontramos un sinnúmero de hechos. Por ejemplo, encontramos ¿qué cosa? Encontramos lo que a mí en lo personal me llama mucho la atención. El Código de Trabajo establece que con un mínimo de trabajadores, y lo dice la norma, se tienen que garantizar donde se cuidan a los niños, las guarderías. Pero eso lo dice el Código del Trabajo. Sin embargo, el contrato colectivo obliga que en caso de que no exista una guardería, por cada niño de hasta cierta edad se tiene que pagar un salario básico unificado. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuánto representa eso? Si usted me habla en el cálculo que usted hizo un cálculo de 7 millones, ese contrato colectivo es bastante oneroso. Y si yo sumo los 4 contratos colectivos de las empresas estratégicas del sector público, estoy por encima de $300 millones. ¿Se van a sentar a conversar, a lidiar, a abordar todos estos temas? Es necesario, y el ministerio no tiene ni puertas ni bisagras, porque el ministerio no está ni en contra de los dirigentes. Ustedes no me han escuchado y no me van a escuchar jamás hacer identificaciones individuales de ningún dirigente. Esa no es mi política, ni tampoco del señor presidente. Nosotros enfocamos necesariamente el cumplimiento de la norma, por eso hablamos del principio de la legalidad. Y podríamos concretar para conversar con los trabajadores y llegar a un fin de acuerdo. Radio Morena se puede prestar para nosotros lo vamos a hacer en el momento oportuno. De hecho, yo ya tengo el acuerdo ministerial de reglamentación de contratos colectivos, pero no lo voy a expedir el día de hoy ni el día de mañana, porque las cosas tienen que hacerse con calma, con serenidad, con ecuanimidad, pero sobre todo con certezas. Así lo dijo Richard, el asesor del comité aquí en este micrófono hace unos días. Usted, que es una mujer de carrera, una maratonista, este tipo de situaciones hay que seguirla abordando. Está abierto el micrófono de Radio Morena. Doctora Ivonne Núñez Figueroa. Cuando se corre y cuando yo corro, ¿saben qué pienso? En cosas buenas. Que venga eso. Y cuando estoy frente a un médico que me dice, le voy a poner una inyección, ahora tengo una pequeña cirugía en la parte de la cabeza, me dijo, le va a doler. ¿Le duele? No, yo estoy pensando que estoy en los Juegos Olímpicos de París, que ya vienen pronto. A correr por el bienestar de la patria, ha dicho la doctora Ivonne Núñez Figueroa, aquí en Radio Morena, Morena Noticias. Gracias por esta visita. No, gracias a usted y siempre a las órdenes. Ya viene el ingeniero Johnny Terán, diálogo. Así es, prefecto de la provincia de Los Ríos. Un abrazo a los hermanos en la provincia de Los Ríos. Don Víctor Hugo Poveda Lomas, Morena Noticias. Primera emisión. Nos vamos a una ligera pausa y retornamos con más de Morena Noticias, primera emisión.